Como todos los miércoles a las 8 de la noche, esto es El Inevitable desde el Fondo, el programa del Fondo de Cultura Educal, la Dirección de Publicaciones, que da noticias de lo que estamos haciendo en materia de fomento a la lectura, difusión, publicaciones. Abriremos con una versión del Huapango de Moncayo maravillosa que produjo la Sinfónica Nacional y la Secretaría de Cultura, que vale la pena escucharla. Y sobre todo la producción que lograron los compañeros de la Sinfónica. Mis respetos por ese trabajo de sincronía. Iremos a una lectura de poemas muy breves por parte de dos compañeras nuestras, Frida y Abril, de los jóvenes construyendo el futuro que trabajan con nosotros. Estaremos en una entrevista con Fabricio Mejía Madrid hablando sobre Erwin Egon Kisch, el gran periodista checo de mediados del siglo XX, grande, no lo dejen pasar. Tendremos noticias sobre la situación de nuestras librerías. Por cierto, que queremos informar que se reabren 3 con la modalidad de librerías de puerta. Dan servicio desde la puerta todavía sin poder entrar, mientras los semáforos no mejoren. Vamos a abrir el museo del libro en Chihuahua. Vamos a abrir la librería nueva que hicimos en Puebla, Educal y el Fondo, y la de San Luis Potosí. Se reinauguran la apertura esta semana y sigue funcionando la digital, y seguimos enviando en el área metropolitana, en Guadalajara, en Monterrey y en León, libros a domicilio. En el caso de la Ciudad de México, gratis a los que hagan una compra de más de 500 pesos para sufragar los gastos del equipo que está encargado de llevar y traer. Tendremos una intervención bien interesante de Pepe Rojo, porque le publicamos Pepe Rojo, uno de los mejores escritores jóvenes de ciencia ficción y terror, y una mezcla de ambas cosas, porque le publicamos un Vientos del Pueblo que está saliendo. Daremos noticias de la presencia de nuevos libros en las librerías. Hablaremos sobre algunas librerías en particular y cómo les está yendo. Tendremos un resumen sobre la participación de autores del Fondo de Cultura en la Semana Negra. Estará Bardem, estará Moch, estará Diego Mecheiras con su maravillosa novela, y estará Pepe Rebeles, Mirando a los ojos a la muerte, que fueron los 4 finalistas de diferentes premios de la Semana Negra, y ganó Bardem en el premio Espartaco a novela histórica, que muy pronto tendremos en las librerías y en versión digital para toda América Latina. Y al final, como siempre, entraremos en un chat en directo y en vivo para resolver dudas, escuchar críticas, sugerir libros y lecturas, y entrar en contacto. La gran virtud de este programa, sostenido a lo largo ya de muchos meses, es el contacto con ustedes. Digan de dónde vienen, en qué andan, qué les interesa, qué les deja interesar, y comuniquen, rolen. Que la red se vuelva viva, neutralicemos a los opilotes que ahí andan tratando de convertir la red en un cajón de injurias, insultos y descalificaciones fáciles y bobas. No pasarán. O bueno, sí pasarán, pero si pasan hay que darles. La red no es propiedad del pensamiento conservador, no lo ha sido, y a pesar del dinero que le están metiendo a las estructuras de bots, a los calumniadores, etcétera, no es un espacio para que los ciudadanos críticos y pensantes se los regalemos. Esto es Desde el Fondo, y arrancamos.
Discurso de Jaime García Terrés. Un día más y partiremos. En una sola noche se baja de puntillas hasta la región descarnada. En fin, como de paso nos hemos conocido los unos a los otros por espacio de toda una pequeña vida. Han sido buenos estos años, mientras duraban, para quienes, al menos, tomábamos el tiempo con un grano de sal. En cuanto a los demás, los tercos, los airados, dejémonos de cosas, es muy ancha la tierra. Ah, si uno viviera los siglos de los siglos, pero no podemos cambiar el curso de los astros. La noche se astilló de estrellas, mirándome alucinada. El aire arroja odio, embellecido su rostro con música. Pronto nos iremos, arcano sueño antepasado de mi sonrisa.
El mundo está demacrado y hay candado, pero no llaves. Y hay pavor, pero no lágrimas. ¿Qué haré conmigo? Porque a ti te debo lo que soy, pero no tengo mañana. Porque a ti la noche sufre. Estamos con Pepe Rojo y con Bev, dos grandes amigos, dos grandes escritores, un gran ilustrador, y estamos muy contentos porque estamos a punto de lanzar el primer Vientos del Pueblo de ciencia ficción, un gran cuento de Pepe Rojo que se llama Ruido Gris, y justo ese es el motivo de esta charla con Pepe, el autor, y con Bev, el ilustrador. Es un cuento de un chavo que para conseguir chamba, y estamos pensando en finales de los 90, 95, 96, que fue cuando lo escribí, decide hacerse un implante ocular para poder trabajar en los noticieros. O sea, es decir, en vez de un ojo tiene una cámara que graba constantemente y que puede transmitir en vivo. Aunque esto es antes de que por internet se pudiera transmitir video constantemente, ¿no? Y un poco el cuento es acompañar a este personaje que es como una especie de cámara humana mientras hace reportajes donde él tiene que estar físicamente envuelto porque está grabando con la cámara, es una especie de reportero de acción, mientras tiene un micrófono implantado también donde le están diciendo qué debe de grabar, cómo debe de grabar en un ambiente de noticias alarmistas, ¿no? Entonces es un tipo al que se le acabó la privacidad. Su cuerpo pasa a ser una especie de nodo de transmisión simplemente, y las decisiones es dónde coloco mi ojo, dónde pongo mi ojo, cómo consigo la noticia, cómo consigo mayor rating, como yo le decía seguramente en aquel momento. Ahorita le deberíamos decir likes o vistas. Cómo consigo más, e incluso cómo se empieza a meter con la misma noticia y alterar la misma noticia para poder sobrevivir. Y además me dio mucho gusto ilustrarlo, porque además implicó para mí un reto de dibujar de una manera diferente a la que suelo hacerlo. Yo casi siempre dibujo como un estilo caricaturesco, y aquí había que buscar un estilo un poco más, menos infantil, quizás hasta menos amable. Y entonces, bueno, por todos lados era así como motivo de alegría, ¿no? El volver a trabajar juntos, el que el cuento tuviera darle nueva vida a un cuento que creo que, me atrevo a decir que ya es un clásico de la ciencia ficción en México, y además poder colaborar con las imágenes que yo doy la clase de ilustración en la Ibero, y me gusta decirle a mis alumnos que el ilustrador, cuando trabaja con un texto literario, lo que hace es seducir posibles lectores, jalarlos a través de la imagen, tender un puente entre el texto del autor y las imágenes para seducir al lector y meterlo en las historias. Entonces, fíjate que me gustó mucho cómo leíste la ciudad en las ilustraciones, ¿no? O sea, como casi como un personaje más, ¿no? Fue de las cosas que más me gustaron, ¿no? Porque aunque el cuento no localiza o casi no localiza al lector, pues evidentemente es el entonces llamado DF, ¿no? Sí. Y en las ilustraciones me pareció muy acertado la manera en que incluiste este ambiente urbano, al mismo tiempo muy local, porque es el DF, pero al mismo tiempo muy universal, ¿no? Cualquier ciudad del tercer mundo en ese sentido tiene problemáticas muy, muy parecidas, ¿no? Es un cuento de ciencia ficción que ocurre todo el tiempo dentro de la cabeza del personaje, ¿no? Y tus imágenes logran eso. Parece ser que es la ciudad vista por el personaje, y eso me parece un gran acierto, ¿no? Desde la portada, que es que se va ahí al gris, al pesimismo, un poco, poderlo decirlo así, y cómo conviven a lo largo del cuento. Ya verán el resultado impreso, pero me parece que cierra un círculo de una manera pues que celebro mucho y que les agradezco mucho. Otro elemento del cuento es que están en medio de una epidemia, ¿no? De una pandemia, ¿no? Que si quieres al ratito platicamos un poquito más de eso. Pero
en el momento en que nuestra existencia tiene que pasar por el filtro de las pantallas, la necesidad de protocolos se vuelve cada vez mayor. Exacto. Ajá, y protocolos a veces de los que ni siquiera estamos conscientes, ¿no? Entonces, la idea del protocolo, del manual de instrucciones, de las reglas que uno tiene que seguir para poder acceder a esta dimensión electrónica, se vuelve altamente regulada y reglamentada, ¿no? De una manera u otra en el cuento, este manual de instrucciones de cómo tiene que ser una cámara humana se vuelve como el manual de usos y buenas costumbres, ¿no? De un cyborg, donde le dice qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer, de una manera muy similar a la que vimos ahorita, pero quizás ahorita no es tan notorio, ¿no? Pero este manual de posibilidades de existencia en un mundo electrónico, pues se vuelve como la especie de Biblia de trabajo de este personaje, ¿no? Y además tiene algo que a mí me parece, ya releyéndolo después de muchos años, está como adelantaba este asunto de la vigilancia permanente. En los 90 ya se preveía, pero ahora la vivimos. Ahora esta sociedad en la cual en cualquier momento te puedes convertir en lord o lady algo, ya está presente ahí en muchas de las reflexiones que hace el personaje de Ruido Gris. Un personaje además que en ese momento es de edad indefinida, de 20 y pocos años, pero que observa el mundo con un azoro y una desolación que yo creo que solo ha empeorado desde los años 90. Pero este asunto, ¿no? de la posibilidad de convertirte en una figura mediática relevante durante, pues antes eran 15 minutos, decía Warhol, ahora serán 15 segundos. Me parece muy que le da una gran fortaleza a esta historia, a pesar de haber sido escrita hace tanto tiempo. Sí, digamos que el personaje no tiene el entusiasmo de un youtuber. No. Ajá, o sea, porque ahorita la figura es un poco de eso, el youtuber, la cámara lo está viendo a él, ¿no? Mientras que el personaje de Ruido Gris, él es la cámara y ve el mundo, ¿no? Pero o sea, es muy curioso estos sistemas de vigilancia de los que hablas, Bev, porque antes, de una manera u otra, esa vigilancia venía desde afuera y era impuesta en ti. Y ahora esa vigilancia nos sometemos a ella. O sea, este tipo que todo el tiempo tiene prendida la cámara y que ve todo, en los 90 me parecía horrible, ¿no? Pero ahorita encuentro que hay gente que le gusta estar bajo esa mirada, que busca estar bajo esa mirada y que además hace mucho dinero estando bajo esa mirada, ¿no? O sea, es como si esa vigilancia estuviera ya internalizada, ¿no? Igual que los protocolos, ¿no? Entonces es muy raro también ver cómo pasa el tiempo en un cuento, ¿no? Bueno, con la ligera, digamos, diferencia de que el youtuber todavía tiene chance de apagar la cámara, ¿no? De apagar el ruido gris, la voz en off en la cabeza, y lo que hace desolador el cuento, lo que hace impresionantemente fuerte y el diálogo muy profundo del cuento es que este personaje renuncia por dinero, además, o por sobrevivencia, o por... A esa posibilidad de bajar el switch, ¿no? Uh-huh. Y eso es impresionantemente, pues sí, pesimista, ¿no? Como hasta dónde podemos vendernos o hasta dónde, qué podemos hacer por la sobrevivencia o por encontrar trabajo, no sé, bueno, a mí me parece genial, o sea, eso que dicen que has escrito hace tantos años, a mí me parece que es más una virtud que un defecto, ¿no? Que algo escrito hace tantos años nos llegue de manera tan directa y tan demoledora a la actualidad, me parece una gran virtud del cuento, ¿no? Y bueno, pues es un cuento sobre un cyborg, ¿no? O sea, la hora de la hora, ¿no? Es un cuate que en su cuerpo ha integrado maquinaria y que hay una especie de loop de retroalimentación entre esa máquina, su cuerpo y el exterior, ¿no? Entonces es como la definición de un cyborg, ¿no? Un poquito también va bajo esta idea de que esas cosas que parecen monstruos, decía Bruce Sterling, ¿no? El futuro no está lleno de zombies sin cerebro, ¿no? Sino de monstruos llenos de esperanza, ¿no?
a pesar de ser tan introspectivo, es un cuento muy visual, pues, por la formación de Pepe como lector de cómics y como gran cinéfilo. No, tiene la virtud de no ser un cuento, justo no es un cuento descriptivo. Lo que hay es una como sugerencia todo el tiempo de los espacios y de esta ciudad de la que habla que está, pero no está. Entonces era como lo que quise fue buscar como captar este ambiente opresivo que se siente en este ambiente urbano de la narración a través de unas imágenes que además las quise trabajar como al estilo de los eh, con tramas de puntos, con medios tonos de puntos como cómics antiguos. Eh, Pensaba yo un poco como yo nunca dibujé al estilo de los japoneses, pero pensaba como en algunos viejos mangas japoneses de ciencia ficción que siempre me causaron como gran fascinación, integrando esos recursos con el dibujo de justo como de esta ciudad que no está identificada, pero que es profundamente latinoamericana. También hay una escena que aparece un taxi colectivo, un pecero, que lo dibujé como las bucetas colombianas que andan en Bogotá para que tengan como este asunto como de que diera esta sensación que me gusta mucho de la estética cyberpunk, de una modernidad frustrada, donde había como un gran plan industrial que fracasa y esta utopía industrial se vuelve una pesadilla urbana, un sprawl del que hablaba, estos grandes extensiones interminables de manchas urbanas de las que hablaba William Gibson desde hace 40 años. Hombre, pues un lujo tenerlos en esta colección. Creo que los lectores lo van a disfrutar muchísimo. Me parece, además, algo muy afortunado que Ruido Gris inaugure el ala de ciencia ficción del Vientos del Pueblo y que además Bev sea el primer ilustrador de ciencia ficción en Vientos del Pueblo. Les aviso, les anuncio, les adelanto que vendrá también dentro de muy poco un cuento de Bev, de su autoría y de su pluma y de su lápiz, de su pluma y sus pinceles. Y pues les agradezco mucho, mucho, mucho su generosidad, su disposición, este espacio, también esta oportunidad de platicar de Ruido Gris. Y pues no sé si quieran terminar con algo para nuestros lectores. Pues bueno, siempre es un cuento que es muy triste. O sea, hay un ambiente melancólico en el cuento. En esas épocas salió la Organización Mundial de la Salud, sacó un comunicado, ¿no?, que decía que para el 2020 la depresión sería la segunda enfermedad más debilitante del planeta, ¿no? Entonces también me queda claro, ya lo es, o sea, ya lo es, o sea, se cumplió esa predicción de la OMS. Otra más. Sí, no. Entonces también me queda muy claro que de una manera u otra también es un cuento que trata de explorar las causas y los motivos pues de esa tristeza generalizada, ¿no? Que de una manera u otra se ve puntualizada por una excitación constante a partir de los medios, ¿no? Este torrente de imágenes y la sobreestimulación que uno tiene cuando agarra una computadora o algo así, ¿no? Entonces, de una manera u otra, creo que el cuento intentaba articular hace muchos años esta como dualidad tan rara de vivir un mundo mediado electrónicamente y en tiempo real, ¿no? Y pues ojalá haga clic, porque las metáforas maquínicas son las que mejor funcionan ahorita, que haga clic con los lectores, que se lo encuentren por ahí, ¿no? Yo celebro y agradezco la oportunidad de haber participado que me parece muy lindo que sea el primer cuento de ciencia ficción de esta colección, que además es muy ambiciosa. Y bueno, pues agradecer la oportunidad al fondo de participar de un proyecto de tan largo alcance, con estas ediciones masivas de precios populares que no se veían hace muchos años en México. Probablemente, ahí me tendrás que corregir, Salmerón, pero probablemente estemos hablando desde los años 80, que no había ediciones
populares de literatura, o principios de los 90, ediciones populares de literatura de esta envergadura. Entonces, pues qué maravilla y qué gusto estar aquí. A precios accesibles, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Y darle una vez otra circulación a este cuento que por muy buenas razones sigue presente en nuestro éter mediático. ¿Qué tal, amigas y amigos de Desde el Fondo y de República de Lectores? Hoy estamos aquí afuera de la librería Rosario Castellanos, también conocida como el Centro Cultural Bella Época, para conversar con el equipo que aquí trabaja, pues desde hace unos días empezaron a vender libros desde el mostrador. La idea es que platiquemos con ellos de cuáles son las medidas sanitarias que se están tomando para que sea seguro el que ustedes asistan aquí, y también que tengamos otras formas de comprar libros, no necesariamente desde la página de internet, sino que ahí podrían apartarlos, llamar por teléfono, preguntar o simplemente llegar, si ustedes van pasando por aquí, acercarse a la librería y preguntar si tienen el libro que necesitan. Entonces, acompáñenme a platicar con Luis y con todo el equipo que trabaja en el Centro Cultural Bella Época. Buenas tardes. Permítame tomar la temperatura, por favor. 35, ¿en qué le podemos ayudar? Estoy buscando el libro Salvaje y Lunática. Okay. Por favor. ¿Puedes revisar qué títulos tienes de Irving Welsh, por favor? Vamos a darle el seguimiento, cómo se hace el recorrido para la venta de mostrador. Aquí al cliente se le acercan los libros que está solicitando y los puede revisar. En caso de que entre otro cliente para cobro, nuestra compañera Vanessa está también de aquel lado, debidamente protegida con una pantalla y con su equipo, su EPP, que es equipo de protección personal. ¿Sí? Y es en la manera que estamos funcionando, haciendo recomendaciones. Así es que hay la opción de que nos puedan enviar un correo, está en la página de cada librería el correo de los encargados o de la librería, ese lo atendemos nosotros. Está también nuestras líneas telefónicas, las estamos atendiendo, les aceptamos sus pedidos y les hacemos sugerencias. O pueden venir y solicitarnos sobre algún autor, algún tema, y como en el caso del joven, les estamos acercando los libros para que los puedan revisar, puedan ver, cuidando siempre las medidas de sana distancia de entre un cliente u otro. Tenemos un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado, y ya contamos con el libro tan esperado de Qué difícil es ser Dios. Así es que vengan, y tenemos otros más populares. Si acompañan, se los mostramos, ya los tenemos exhibidos. Estas son nuestras mesas de novedades. Aquí está el tan esperado libro desde diciembre. Tenemos otro de ciencia ficción, Más que humano, Los días del cóndor, que si estuvieron viendo los programas de Paco, ahí están, ya los pueden ver si les interesan sobre la temática que la compañera Rocío ha estado hablando. Rey Carbón. Así es que los esperamos en la librería Rosario Castellanos. Estamos saliendo ahorita a hacer 3 entregas de la librería virtual. Vamos a Culhuacán, a la colonia Francisco Villa en Iztapalapa, y vamos a la colonia Leyes de Reforma en Iztapalapa. Estos 3 envíos se generaron el día de hoy y los vamos a entregar para que mañana podamos concentrar nuestra ruta hacia el centro y hacia el norte de la ciudad. Esto es parte del programa que está haciendo el Fondo de Cultura Económica Educal en la entrega de lo que se vende por librería virtual. Hola, buenas tardes. Mira, estos son Lunática, El libro salvaje y Acid House. Las recomendaciones que nos pediste para un niño. Quienes estamos en este oficio somos lectores, porque si no lees, estamos muertos, ¿no? ¿Cuánto has leído y has estudiado para escribir Mongo Blanco? Porque en esta novela hay información traducida de excelente prosa a raudales. Quiero hacerte 4 preguntas nada más, te lo digo para que lo sepas. Vale. ¿Cuánto he leído? Bueno, evidentemente, todos los que escribimos, bien o mal,
Lo que sí somos lectores, somos voraces lectores. En la génesis de un libro hay muchas influencias, hay muchas motivaciones que te llevan a escribirlo. Yo las iré desgranando. En este libro sí creo que es un libro complejo, creo que es una novela histórica, en cuanto recrea un periodo del pasado, también es una novela de aventuras y también es una novela que yo creo que aspira a ser buena literatura en el sentido de que la atraviesan como vetas grandes temas de la literatura, como son la construcción de la memoria individual de un hombre o de una sociedad en torno al problema del esclavismo, al que volveremos ahora. La locura, que creo que es algo que cualquiera que seamos mayores ya de 8 o 9 años, en algún momento de nuestra vida nos hemos girado y la hemos visto ahí. Es un tema que me interesa mucho. Y el personaje real, Pedro Blanco, murió loco en Barcelona, en un psiquiátrico, así que me daba pie a hablar de ello. Yo he leído mucho para construir Mongo Blanco, porque primero he leído con gusto mucha novela de aventuras. Esta novela me la presentó hace un año Fernando Marías en Madrid, y él dijo una cosa que me gustó mucho, porque estoy de acuerdo. Él decía que esta es una novela de aventuras moderna, en el sentido de que en esta novela de aventuras la muerte llega. ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió lo de esta colección? Cuéntanos un poco, Pepe. Mira, es una idea de Paquinazo Taibo II, lo cual me parece excelente. El Fondo de Cultura Económica, bajo su dirección ahora, pensó en rescatar este tipo de, no es una antología, pero sí es una selección de textos de varios de mis libros. Creo que la temática es interesante porque no ha variado gran cosa. Pasan los años y la cuestión sigue igual. Son temas muy interconectados, tanto la narcopolítica, se podría decir, como el tráfico de drogas, como la corrupción que atraviesa, digamos, horizontalmente a todos los estamentos de la sociedad mexicana, de tal manera que inclusive las agresiones a los periodistas tienen que ver mucho con toda esta temática. Creo que es yo no soy muy partidario de las antologías, pero digamos que una selección de este tipo ayuda a la memoria, ayuda a que conservemos viva la experiencia de los últimos años y que no permitamos que haya repetición de las atrocidades. Este es un poco el planteamiento inicial. Este joven escritor bloqueado está obsesionado por la vida de un escritor norteamericano y a partir de ahí empieza una trama de búsqueda y obsesión que quisiera que Diego nos la detallara mejor. Adelante. Bueno, pues como muy bien decías, es una novela que yo escribí, siempre lo digo, más que como escritor de novela negra, como lector. Es decir, porque es una novela muy metaliteraria y que tiene mucho de homenaje al género y además de homenaje consciente, ¿no? La historia de La noche del caimán, de esta novela, que es una novela muy breve, es una novela de apenas 100 páginas, aparte está editada en un formato pequeño de bolsillo, es decir, un poco casi al viejo estilo de muchas de las novelas populares que aparecen citadas en la historia. Es una novela que cuenta la historia de un escritor que fundamentalmente está obsesionado con uno de los grandes maestros de la novela negra norteamericana, que es David Goodies. Un escritor un tanto olvidado y que para mí pues, fue un verdadero descubrimiento cuando hace ya unos cuantos años pues, empecé a leer sus novelas, que por cierto estaban todas prácticamente descatalogadas en castellano y que yo pude ir comprando en librerías de segunda mano o gracias a bibliotecas o amigos que me las prestaban, ¿no? Es un escritor que se obsesiona con escribir una biografía novelada sobre Goodies o una novela que cuente un poco su vida, y a partir de ahí pues yo utilizo un poco esa excusa para hablar de los fantasmas que rodean a un escritor cuando se enfrenta al hecho de tener que escribir una novela, ¿no? Fantasmas relativos, ¿no? Porque el acto de escribir, como muy bien decía Domingo en la anterior presentación, pues también es un acto de felicidad y es un acto es un acto creativo que como escritor pues uno se siente muy reconfortado cuando lo hace, ¿no? Pero no es el caso del protagonista de la novela, que pretende escribir sobre David Goodies. David Goodies era un escritor
su vida, bueno, pues pasó por diferentes avatares. Fue un escritor que en su momento tuvo muchísimo éxito, fue guionista en Hollywood, y en un momento determinado de su vida él se retiró de todo el mundo del glamour de Hollywood, de la fama, y se retiró a Filadelfia, a su ciudad natal, y allí pues emprendió una carrera brillantísima de escritor de novelas populares al margen de la fama y de la gloria. Y hay muchos aspectos de su vida, bueno, que son muy oscuros, que no se conocen bien. Y a mí eso, bueno, me servía un poco de gancho para contar la historia de este escritor que se obsesiona con él, ¿no? Antes que de la novela, sí del trabajo de realización de este libro, que te ha llevado un tiempo, me da la impresión. Es un libro, Oro Sucio ha sido un libro, es en realidad la tercera parte de una trilogía, que empezó con Sonrisa de Gato, siguió con ¿Dónde estás, Alacrán?, que fue el libro que estuvo nominado allá en Gijón en 2009. Y ahora esta tercera parte, que es Oro Sucio, me llevó un poco más de tiempo que los otros. Forman parte de una trilogía que se llamaba originalmente Las Contestaciones de la Noche. Un título bastante malo. Pero, bueno, no prevaleció ese título y decidí separar las historias en tomos como los conoces. Y bueno, sí, este fue un libro duro, es mi libro de narración más lineal, menos experimental también. Es un libro que cuidé muchísimo no confundir al lector, porque me gusta confundir al lector y lo he hecho en otros libros, en otras novelas o incluso en los cuentos que he publicado. Y ahora no, ahora decidí irme sobre una narración lineal con progresión de tiempo, sin saltos temporales o con muchos menos saltos temporales y muchos menos cambios de voz. Hizo una cosa más fácil de leer y salió un buen libro, salió un libro que a mí me gusta mucho, a mí en lo personal me llena mucho que hayan nominado Oro Sucio porque es un libro en el que puse mucho oficio y mucha pues tenacidad, diría yo. Soy Ilusión Guizara La Torre, jefa de librería Ducal Los Mochis Museo Regional del Valle del Fuerte. Tengo 10 años siendo librera, y para mí una librería es como una puerta que no sabes a qué mundo podrá llevarte, pero que siempre va a ser un viaje muy especial. Amigos de Desde el Fondo, qué gusto saludarlos. Yo soy Eduardo Limón, anteriormente encargado de la sección internacional, cuando, bueno, las librerías se encontraban en eso que ahora tiene que ver con las actividades del mundo antes del coronavirus. Pero bien, ahora dentro o circunscritos a la coyuntura de lo que tiene que ver con las nuevas actividades que poco a poco se van a ir implementando dentro de lo que es cada una de las subsidiarias que integran el Fondo de Cultura Económica, me da, ya lo estaba yo mencionando, pero lo reitero, enorme gusto saludarlos para informarles que el próximo jueves 23 de julio, en punto de las 19 horas, hora de Santiago, allá en Chile, se va a llevar a cabo la presentación virtual de un libro que queda a cuento y dentro de la coyuntura que ni mandado a hacer. Ética y coronavirus, de Daniel Loewe. ¿Quién es Daniel Loewe? Bueno, pues él es un filósofo, un doctor en filosofía por la Universidad de Tübingen en Alemania y es también un licenciado en filosofía por la Universidad Pontificia Católica de Chile, especializado en filosofía política, filosofía moral y ética, ahora en compañía tanto de Andrea Repetto como de Cristóbal Belolio, quienes son respectivamente economista, abogado y un analista político, presentarán Ética y Coronavirus, que entre otras cosas tiene que ver, bueno, pues con el momento que estamos viviendo, hasta qué punto es necesario detener la economía para salvar la vida de la gente, cómo podemos administrar el confinamiento, qué es más importante, la salud o la economía. De todo ello se va a platicar, les reitero, jueves 23 de julio en punto de las 19 horas a través de el Zoom. Ustedes pueden suscribirse al correo inscripciones@fcchile.cl y obtener
toda la información que tiene que ver con la presentación y bueno, poderse integrar a lo que tendrá que ver con esta presentación, ética y coronavirus. Saludos a nuestros compañeros de la subsidiaria chilena. Por otra parte, aprovecho esta aparición para invitarlos muy cordialmente a que se den la vuelta todos los jueves en punto de las 20 horas. Tenemos ni más ni menos que nuestro programa República de Lectores, un programa encomendado a generar interacción entre mediadores, salas de lectura, hablar de fomento, toda esta labor genuinamente apasionante que tiene que ver precisamente con el fomento a la lectura se mira reflejado en este contenido. República de Lectores, acompáñenos todos los jueves en punto de las 20 horas por los canales acostumbrados de las redes del Fondo. En esta ocasión, este jueves, Paco Taibo nos va a platicar sobre Howard Fast y Espartaco. ¿Quién fue Howard Fast? ¿Qué es Espartaco? Bueno, pues con toda la sapiencia y el estilo que ya le conocemos, mi querido Paco nos va a comentar acerca de ello. También vamos a recordar a Heinrich Böll, el alemán, Premio Nobel de Literatura 1972, y se entrevistará en vivo a mediadores de salas de lectura de Guerrero y de Nayarit. Entonces, bueno, pues queda ahí la invitación. Mírenos todos los jueves a las 20 horas. Miércoles, desde el Fondo. Jueves, República de Lectores. Será un gusto recibirlos por allá, como ha sido un gusto en esta ocasión saludarlos. Cuídense mucho y aquí seguimos en comunicación. En la colección popular, dentro de la serie Nuevo Periodismo que hacemos en coedición con la Universidad Iberoamericana, vamos a tener muy pronto por primera vez la traducción del reportero itinerante de Egon Erwin Kisch, en su momento apodado el Ciudadano del Mundo por los innumerables viajes que realizó como reportero, cronista, como soldado, perseguido y exiliado político. En este libro, Kisch reúne diversidad de relatos que van llevando al lector por los barrios bajos de Londres, por las travesías de los migrantes eslovacos a través de Francia, por el mercado de pulgas parisino, a buscar a los ancestros de Durero en la llanura húngara. En fin, son 52 relatos muy diversos del periodista checo más importante del siglo XX. Y para conversar sobre él está con Paco Taibo y conmigo, Fabricio Mejía Madrid, uno de los escritores más reconocidos mexicanos, autor de crónicas como Días Contados o Pequeños Actos de Desobediencia Civil y de muchas novelas como El Rencor, Arde la Calle, Hombre al Agua, entre muchas otras. En el Fondo de Cultura Económica tiene un Vientos del Pueblo, Loxicha, El Ejército de la Noche, ilustrado por Ricardo Peláez. Tenemos por ahí guardadita una novela inédita, pero es también el autor del prólogo de este libro del reportero itinerante, un prólogo que sin duda será una guía para los lectores, porque además de ponernos en vista panorámica, nos cuenta un montón de detalles que son absolutamente impresionantes sobre Egon Erwin Kisch. Bienvenido, Fabricio, gracias por estar con nosotros y conversar. Hola, ¿cómo están? Hola, a tu madre. ¿Lo conocías a Kisch? Porque tu prólogo de veras resulta muy, muy bueno. Así como, wow, aquí está Kisch, por fin. ¿Pero lo conocías previamente? Sí, fíjate que yo había estado interesado, siempre estaba interesado en lo que dicen los extranjeros sobre México, los que llegan exiliados, claro, porque siempre me ha parecido que es una mirada distinta a la que tenemos nosotros tan revuelta sobre México, y creo que siempre ha sido como muy interesante ver qué dicen los demás, qué dice Bretón o qué dicen los que han llegado a México como viajeros. Y dentro de la parte, digamos, alemana que llegó, de habla alemana que llegó a México, Kisch saca un libro sobre México. Él llega en el 1940, todavía es el cardenismo, digamos, del ambiente cardenista, y llega a México y se queda hasta el final de la guerra, se queda hasta el 46. Y ahí me lo encontré con esta estructura que tenían los exiliados de habla alemana que llegan a México, que tiene que ver con el teatro, que tiene que ver con este editorial tan importante del el Libro Libre, donde sacan ediciones, las primeras ediciones contra los nazis,
en español, porque claro, España no se podía publicar nada en España porque estaba Franco. Y esa editorial de los alemanes en México es la que sirve de distribución, digamos, de todo el esfuerzo antifascista en América Latina y el que se hace desde México, donde están Segers, donde están otros exiliados de lengua alemana, escritores, lengua alemana que son escritores, y dentro de ellos está Kish, pero efectivamente cuando me encargaron este prólogo, yo no sabía episodios realmente barrocos de esto que le gustaba tanto a Kish, que eran las coincidencias, ¿no? De cómo va dando, digamos, traspiés por el mundo, primero va a unos viajes por Europa, que son los que están relatados en este libro del reportero itinerante, a Londres, siempre muy interesado en el exilio, en los inmigrantes, en los pequeños hombres, como decía él, que eran estas pequeñas historias que para Kish y para muchos eran épicas en sí mismas, ¿no? Hay episodios que yo no conocía, por ejemplo, el de Australia, donde va a un congreso y no lo dejan bajar del barco y se avienta al muelle y se rompe una pierna, ¿no? Y entonces así, con la pierna rota, va a todos los congresos por toda Australia y luego lo deportan y me pareció muy conmovedor que los aborígenes australianos le toquen la marsellesa con unas hojas, ¿no? de un árbol ahí para despedirlo. Y luego, bueno, finalmente es alguien que va a caer en la cárcel después del incendio del Parlamento en Alemania. Los nazis acusan a todos los comunistas de haberlo incendiado y él acaba en la cárcel, hace un relato sobre la cárcel en Standoff. Luego viaja a la Unión Soviética, hace unas crónicas sobre la parte no rusa de la Unión Soviética, que eran los musulmanes, los de Kazajstán, los de Azerbaiyán. También va a Estados Unidos, pero le interesa sobre todo Hollywood, y conoce a Chaplin y tiene un retrato de Chaplin memorable. Y después, cuando ya la guerra lo va acercando en Marsella, ya está ahí junto con todos los exiliados que están esperando barcos para México, con Gilberto Bosques, que es nuestro representante que rescata a los exiliados españoles, a los judíos, a los de las resistencias de toda Europa, y los manda a México. Él está esperando ahí. Se va a Nueva York, ahí ve que hay problemas con su militancia política y decide irse al México que todavía es cardenista en el 40, y hace este retrato de México en un libro extraño que se llama Descubrimientos de México, que publica el Libro Libre primero y después publica, que es la edición que yo tengo fotocopiada por Ezra Alcázar hace algunos años, de alguna biblioteca, ya no supe ni cuál, pero me pasó el libro, y es muy interesante la visión que tiene sobre México, que es una visión a caballo entre los logros del cardenismo, va a la zona algodonera de Torreón, a la zona lechera, a la laguna en Torreón, en Coahuila, y ve los resultados del cardenismo. Luego hay un pedazo largo sobre el sindicato petrolero que recién se forma con la expropiación, y por otro lado siempre está diciendo, ustedes ya se están agringando, los mexicanos tienen que tratar todo el tiempo con los gringos, y hay relatos verdaderamente muy interesantes, pero al mismo tiempo muy conmovedores, del enfrentamiento entre lo que es México y lo que son los Estados Unidos. Y entonces, bueno, todo eso, muchas de esas cosas yo no las tenía tan claras, incluso que cuando regresa a Praga, la República Checa, que es Checoslovaquia en ese momento, regresa después de la guerra, vive en el departamento de Adolf Eichmann, que es pues, nazi, torturador de los campos de concentración. Y bueno, finalmente muere. Realmente tú tienes la historia de Kish, es la historia de alguien que nunca tiene una patria, que su patria es un poco lo que él escribe,
que habita esos lugares y esas aventuras que le ocurren todo el tiempo en todo el mundo, y que no acaba de encontrar nunca ni en Praga, ni en Berlín, ni en París, el lugar donde poder vivir, sino que realmente habita lo que él mismo escribe. Es un cronista, reportero, periodista muy interesante y creo que muy desconocido en México a pesar de que vivió aquí. A mí me tiene muy fascinado la vida de Kish, porque hay dos cosas, lo que cuenta y la primera persona que está siempre ahí, o sea, estaba en todos lados. De repente lo encuentras en la Guerra Civil Española con su hermano el médico, haciendo periodismo de trinchera. Coincide, y su vida es además la coincidencia con los grandes pensadores políticos, la izquierda múltiple de la entreguerra, ¿no? Hay dos autores a los que sigo con particular obsesión. Uno de ellos es Dos Pasos, que está haciendo ese tipo de crónicas al mismo tiempo que Kish, y el otro es Koestler, ¿sí? Al que conoce. Con quien también tiene relación, ¿no? Lo conoce. A Arthur Koestler lo conoce en España, y hay una digamos, paralelismo entre Kish y él, porque Koestler va a escribir de su periodo en la cárcel, ya condenado a muerte, afortunadamente después sale, pero por la presión internacional, pero Koestler está condenado a muerte en España, y así como él, digamos, como Kish, estaba, pues no condenado a muerte, pero sí en la posibilidad de ser fusilado después de la llegada de los nazis al poder, cuando los encarcelan a todos en la prisión de Spandau. Y entonces ahí tienes y evidentemente también Dos Pasos está haciendo la crónica, como dices, Paco, de la Guerra Civil Española, y al mismo tiempo, digamos, que su amigo en ese entonces, con el que romperá precisamente por cuestiones ideológicas, que es Hemingway, ¿no? Pero realmente tienes, digamos, un conjunto de escritores que todos irán a la Unión Soviética a ver de qué se trata la revolución bolchevique, y luego se irán todos a España a ver de qué se trata la revolución, la caída de la República y la invasión de Franco, y hay una parte también menos estudiada que se viene a México a ver qué es el cardenismo, ¿no? La generación cardenista alemana es fascinante. Está Bodo Use, que es muy bueno. Están dos comisarios de las brigadas que serían excelentes escritores. Pero además los paralelos continuos. Es curioso, este periodo de entreguerras es un periodo de creación de novelistas, de éxito de grandes poetas, pero hay la parte oculta que es los grandes narradores cronistas, ¿no? Y la lista es larga, larga, larga. A mí, y Kish se volvió uno de mis héroes, ¿no? Cuando sea grande quiero ser como Kish, ¿no? No, yo también quiero ser como Kish, porque esto ha sido fascinante, este descubrimiento. Creo que, como dices, es importante ponerlo en los lectores mexicanos, porque creo que se sabe muy poco, que estuvo viviendo aquí en México, ¿no? Y algo que de lo que hablas mucho en el prólogo, es importante que él puso la crónica, ¿no? Como un género importante. Literario, sí, político. Exacto, él hace digamos, su propia justificación de lo que hace, que él cree, digamos, en estos relatos de estos hombres breves, de esta épica cotidiana, de los hombres anónimos, digamos, enfrentados a la guerra, enfrentados a la revolución, a la pobreza. Tiene grandes relatos en Whitechapel de las prostitutas, de los hijos de las prostitutas, de los vagabundos, y él ve en ellos una épica, digamos, que yo llamaría cotidiana, digamos, un enfrentamiento cotidiano con la injusticia y con el hambre y con el dolor, ¿no? Y entonces él cree en esto, él cree en los bocetos, que son retratos de situaciones o efectivamente como retratos rápidos de gente, de personajes, y lo hace muy bien. Yo creo que es el maestro de ese género que él mismo explica, que él mismo extiende, digamos, porque él
hace su justificación de que la crónica es un género literario, desde Heródoto, ¿no?, hasta los periodistas del siglo XIX europeos, y entonces él mismo se da su propia tradición y después emprende este camino que es, digamos, el camino paralelo a los escritores del Círculo de Praga, ¿no? Él pertenece al Círculo de Praga, él va a las reuniones, está documentadísimo cómo es un nacido del Café Arco, donde está Max Brod, donde está Kafka, donde está Rilke, donde está toda esta generación, digamos, que está tratando de describir la situación europea como puede, y Kitsch toma este camino de los bocetos de la crónica, así como Kafka tomará, digamos, su vida cotidiana burocrática y la convertirá en el castillo, en el proceso, etcétera. Y son paralelas las dos, porque si tú lees la aprehensión de Kitsch un día después del incendio del Parlamento en Berlín, del Reichstag, y cómo lo meten a la cárcel, haz de cuenta que estás leyendo las primeras páginas del proceso de Kafka. Llegan unos policías, él no sabe qué está pasando, está desayunando igual que el personaje de Kafka, y él no sabe, y lo meten a una prisión, sin juicio, sin nada, nadie le explica nada. Él ve a los demás y dice, ¿qué nos va a pasar? Nos van a fusilar, porque son comunistas y son antifascistas, ¿no? Finalmente, Kitsch, digamos, es un modelo, digamos, del escritor comprometido. Tiene esta, yo ahí lo relato en el prólogo, esta conversación con Chaplin, donde Chaplin le dice, ¿se podrá ser un genio del arte sin tener un compromiso político? Y pues evidentemente Kitsch es justo eso, es alguien que tiene un compromiso político, no solamente con la izquierda, digamos, militante o partidista, sino con esto, con los pobres, con las pequeñas historias, con la gente humillada, con la gente que sufre, digamos, la injusticia cotidiana. Y esto es lo que va a relatar a lo largo de toda su vida. Como dices, Paco, le van tocando cosas, tiene la suerte del cronista, y todo lo que va viviendo es verdaderamente una novela de aventuras, de hecho, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en México, él busca a quién retratar, y por ejemplo, está surgiendo el volcán Paricutín, y retrata a los campesinos que tienen tierras ahí alrededor y que están viendo nacer el volcán y que no se quieren ir de sus tierras porque son suyas, ¿no? Y entonces no va y busca al ingeniero no sé qué, ¿no? Sino busca al campesino, y cuando hace toda digamos, tiene esta pasión, como todos los que llegan a México, que tienen esta pasión por el mundo prehispánico, que Alfonso Caso está descubriendo, tiene una serie de episodios, digamos, de bocetos, que se llama Entrevista con las pirámides, ¿no? Y entonces le pregunta a la pirámide, ¿qué es eso? ¿No? ¿Por qué están construidas así? ¿Por qué tienen ese número de escalones? Y se va haciendo una serie de hipótesis y conjeturas sobre qué pudo haber sido la civilización teotihuacana o los toltecas, y tiene, yo creo que uno de los mejores retratos que hay sobre Monte Alvar. Muchas gracias, Fabricio, por este tiempo, por el prólogo. A los lectores les va a encantar este descubrimiento de Egon Erwin Kitsch. Van a estar fascinados con ese libro, y también con la novela de Fabricio. Ya les tendremos noticias en el segundo semestre de este año. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos y amigas de Desde el Fondo. En esta ocasión les quiero informar que ya se encuentra abierto nuestro portal para que puedan inscribir los trabajos del gran concurso Leamos la Ciencia para Todos en línea. Este gran concurso que nos ha dado muchísimas satisfacciones, donde se han inscrito cientos y cientos de jóvenes de todas partes del país, y en donde hay varias categorías. Pueden participar jóvenes desde los 12 años, pueden participar también maestros y maestras en activo. No dejen pasar esta oportunidad. A partir de hoy, 15 de julio, y hasta el 28 de mayo del próximo año, del 2021, pueden inscribir sus trabajos. Los esperamos en la plataforma.
www.lascienciaparatodos.mx/concurso. Y repito, www.lascienciaparatodos.mx/concurso, para que puedan inscribir sus trabajos, que eso sí, tienen que pertenecer a algunos de los libros del extenso catálogo que tenemos de divulgación de la ciencia del Fondo de Cultura Económica. Son unos sencillos pasos que ustedes tienen que realizar para poder participar de este concurso. Los esperamos para hacer de este país una república de lectores. Hasta la próxima. ¿Qué tal, amigas y amigos de Desde el Fondo? Bienvenidas otra vez a este espacio que estamos haciendo para hablar con editoriales independientes mexicanas que no solamente están haciendo un gran esfuerzo por llevar libros de gran valor literario a los lectores, sino que también están publicando a nuevas voces de la literatura en nuestro idioma y de otros idiomas también, como pudimos ver ya en otras entrevistas, como la de la editorial Minerva. Pero hoy vamos a conversar con Nicolás Cuéllar Camarena, que es director de la editorial Dharma Book, y con Lorea Canales, quien hace, pues, según yo, no mucho tiempo, publicó un libro con Dharma, que es de sus libros más recientes, si no me equivoco, Mínimas Despedidas. Entonces, pues bienvenida Lorea, bienvenido Nicolás, ¿cómo están? Me gustaría que empezáramos platicando, tú Nicolás, diciéndonos más o menos qué es Dharma, qué libros vamos a encontrar allí, ¿no? ¿Qué voces? Y también, Lorea, que tú nos cuentes desde la parte de la creatividad, desde la parte de la escritora, ¿por qué publicar con esta editorial? ¿Por qué publicar con una editorial independiente como Dharma Books? ¿Qué es lo que te llamó la atención de la editorial? Dharma básicamente tiene como tres pilares editoriales. Por un lado está nuestra como colección, por así decirlo, que no es como una colección como tal, pero nuestra búsqueda de voces nuevas, nacientes, pujantes, donde publicamos sobre todo poetas de habla hispana, como es el caso, por ejemplo, de Enrique Urbina, que su libro lo encuentran en la librería virtual del Fondo, como es el caso de Andrea Alzati, que también su libro está en la biblioteca, en la librería virtual del Fondo, y digamos los otros dos pilares son de autores y autoras con más trayectoria, como es el caso de Lorea, autores como de la talla de Antonio Ortuño, que pues este es su libro, y libros de autores mexicanos bastante reconocidos, como es el caso de esta colección que inauguramos con Jaime Mesa y Luis Muñoz Oliveira, que es una colección de reescritura, se llama Combate a 10. Traemos a México voces de otros países que han hecho como mucho ruido, como es el caso de Ariana Harvich, claro, con esta novela Mátate Amor, y libros que han empezado a despertar interés internacional, como es el caso de Carla Zárate, un libro que ha tenido muy buena acogida y que próximamente tendrán noticias. Lorea, tú has publicado ya en otros tantos libros, en otras editoriales. ¿Cómo aventarte y por qué apostar también por traer estas mínimas despedidas a una editorial joven? Así es, mis primeras dos novelas, Apenas Marta y Los Perros, se publicaron en una gran, enormísima editorial, ¿no? Una multinacional gigantesca. Fue una buena experiencia, se vinieron muy bien, ha sido muy bueno, pero estás en un lugar como demasiado grande. Recuerdo que estaban mis ventas, que no eran nada deleznables, pero el año en que salió Apenas Marta tenía la biografía de Steve Jobs. Y dices, ¿cómo? Digo, ¿cómo claro, voy a convertir en números con la biografía de Steve Jobs? Y para ellos eres otro libro más. Entonces sí te sientes un poco como conejillo con unos mastodontes inmensos. Y tiene sus ventajas, pero también sus desventajas.
Este libro es de cuentos. Los cuentos son notoriamente desdeñados por las editoriales. Claro. Entonces yo tenía estos cuentos, los había trabajado mucho durante muchos años, eran muy queridos para mí, muy importantes, y de repente vi un tweet de Sara Uribe. Y Sara pone, voy a publicar en este editorial, y este editorial está apostando por tener paridad de género. Eso para mí me pareció increíblemente importante. Oye, este programa lo ven mucho los mediadores y salas de lectura del país, que son más de 3,000 salas de lectura. Entonces, me gustaría que nos contaras, para los lectores, ¿qué es lo que van a encontrar en Mínimas Despedidas? ¿Cómo se acercarían? ¿Quiénes deben leer este libro? ¿Qué hay? Para mí, son 13 cuentos. Hay uno que es de 2 páginas y hay otro que es de casi 50. Okay. En algunos se ha dicho que es un libro de la nostalgia, es un libro que habla de México de los 90s. Me di cuenta que experiencias que yo había vivido, que no habían sido contadas en la literatura, realmente explicaban lo que es hoy el presente, y no se puede entender este presente ni siquiera social. Hubo cambios sociales muy importantes en México, desde el PRI, pasando por el PAN, pasando por lo que estamos ahorita, y hay cosas que damos por hecho, ciertos valores que ya damos por hecho cuando pasamos de ser una sociedad muy cerrada, muy conservadora, a una cosa más abierta, en todos los sentidos, estructuras familiares, formas de ver la sexualidad, y en cierta forma dentro de los personajes son personajes que viven. Hay, por ejemplo, en un cuento hablo del pique del Mundial del 86, ¿no? Entonces, ¿cómo es la experiencia de alguien que pasó estos cambios sociales y culturales en México, y cómo hemos cambiado como sociedad? Obviamente tenemos un país con grandes desigualdades, en donde comprar un libro es re complicado, ¿no? Yo siempre me acuerdo de cuando yo empecé a leer muchísimo por ahí de la secundaria o la preparatoria, y la verdad es que comprar un libro me costaba mucho trabajo. Comprar un libro de 200 pesos, de 250, era un esfuerzo para mí. Y creo que ahorita estamos enfrentándonos a una situación todavía más complicada para que la cultura y los libros lleguen a más personas. En ese tenor, hemos intentado hacer, tanto con Dharma como con muchas otras editoriales, buscar que los libros sean más económicos, que puedan llegar más a la gente y facilitar en esta situación terrible de la pandemia que lleguen a tu casa. Es por eso que tenemos estos envíos gratuitos cuando uno llega a los 500 pesos. Y para eso me gustaría que ustedes dijeran qué libros de Dharma Books, independientemente de si son novedades y no están, no sé, cosas así, qué libros se comprarían y se llevarían en su paquetito ya si van a invertir esos 500 pesos de libros. Pues yo diría que para que tengan un poco de todo, de la muestra de lo que hacemos en Dharma, sería el de Sara Uribe, Un montón de escritura para nada, el de Antonio Ortuño, que son artículos muy divertidos, como es Ortuño, sobre literatura y el medio literario y lo que engloba nuestro mundo que conocemos bien nosotros tres, pues la novela de Arianna Harvich, que ha tenido muy buena recepción mundialmente, estuvo en la lista del Man Booker, entonces pues es un libro que tiene todas las credenciales y estoy seguro que les va a gustar. Con eso se juntan los 500 pesos, si no me equivoco. Mis redes sociales, bueno, las de Dharma primero son @Dharma_books en todas partes, y las mías son @Cuellar Camarena, mis apellidos, en Twitter. Entonces, pues,
Excelente, muchísimas gracias por los libros que están haciendo, por la participación en difundir no solamente los libros, por ejemplo, Lorea, que tú escribiste, sino también contagiar, y que en verdad una editorial sea eso, una familia, y no nada más números y nuevos libros que apilar en una mesa de novedades. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ersa. Gracias a los dos. Queridas lectoras y lectores, esta semana queremos recomendarles una novela editada en la colección popular del reconocido escritor chileno Ariel Dorfman, autor del ya legendario ensayo para leer El Pato Donald, que se titula Alegro. En el revolucionario año de 1789, Wolfgang Amadeus Mozart visita en Leipzig la tumba de Johann Sebastian Bach y va buscando una respuesta a una pregunta que le da vueltas desde la infancia. ¿Fue Bach asesinado por un famoso médico oculista? ¿Y fue Händel después víctima del mismo médico? Alegro es una novela detectivesca que va retratando los salones de Londres o las calles de París, en una atmósfera frívola, turbulenta, donde hay grandes compositores, ¿no? Como podrán haber visto nuestros personajes, como lo decía yo al principio, y bueno, pues pícaros, charlatanes, ¿no? Snobs presuntuosos, mientras Mozart va pasando de la infancia a la juventud, y por supuesto va adquiriendo esa fama, aprendizajes, experiencias, pérdidas, y todo eso lo vemos en Alegro. Pero justo para comentar más y hablar más acerca del autor, de Ariel Dorfman, está conmigo aquí Andrés Ruiz. Hola, Andrés. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Rocío. Pues sí, Ariel Dorfman es un hombre cuyas vicisitudes lo han llevado a vivir en varios países, a incursionar en distintos géneros y a ser académico en universidades de muchas partes del mundo. Él se doctoró en la Universidad de Chile, después ha sido académico de la Sorbona, de la Universidad de Ámsterdam, en Berkeley, en California, y tiene 20 años siendo profesor titular de literatura comparada en la Universidad de Duke. Él nació en Buenos Aires en 1942 y su padre, Adolfo Dorfman, buen economista, fue invitado a colaborar con la ONU, y ahí es donde Ariel vive su infancia. Por eso él habla el inglés muy fluidamente, habla el español y habla el francés con mucha soltura. Bueno, pues su infancia la pasa, es un típico niño neoyorquino, hasta que nuevamente Joseph McCarthy, el ominoso y oscuro senador, empieza a perseguir a su padre. Entonces, Raúl Prebisch, el economista chileno, lo invita a que se incorpore a la CEPAL, a la Comisión Económica para América Latina, y se van a vivir a Chile en 1954. Ahí Ariel pasa su adolescencia, su juventud, se vincula a los procesos sociales, se convierte al paso del tiempo en asesor cultural del presidente Salvador Allende, y cuando viene el golpe de Estado, él sale exiliado a Francia y después se va a Estados Unidos. De esta época es cuando él escribe junto con Armand Matelart para leer El Pato Donald, ese mítico ensayo que inaugura los estudios que se llaman de imperialismo cultural, es decir, cómo las tiras cómicas tienen una influencia muy importante en la formación de ideología en los niños, y es a partir de estos libros de historietas de Disney que ellos hacen este estudio. Armand Matelart es un sociólogo belga muy reconocido. Él regresa, la dictadura le permite regresar a Chile en 1983, y él tiene una casa, va y viene, porque sigue dando clases en la Universidad de Duke, y en 1986 es detenido junto con su hijo Rodrigo y llevado y lo deportan nuevamente hacia Estados Unidos.
Todas estas vicisitudes son las que cuenta, por cierto, en un texto que nos entregó para ser publicado en Vientos del Pueblo. En el momento en el que surge toda la revuelta popular en Chile, sobre todo de los jóvenes, cuando a partir de que se aumenta el precio del boleto del metro, una cosa totalmente banal, se convierte en un estallido social que era toda la ira contenida de los jóvenes que se despierta ahí. Y él narra en este Vientos del Pueblo de una manera muy, muy buena, porque él platica la historia de su hijo Rodrigo, que regresa a Chile, primero a filmar clandestinamente los procesos de resistencia durante la dictadura y después ya quedarse ahí porque desea trabajar en Chile, integrarse a lo que era su casa, su país, su mundo. Pero debemos recordar que todavía estaba vigente la constitución que dictó, porque era un dictador, Augusto Pinochet, en donde él dejó muy claramente establecido que no se podía juzgar a ninguno de sus corifeos por los crímenes de lesa humanidad que cometieron después del golpe de Estado. Dice una frase brutal que dice: si me tocan a uno de mis hombres, se acabó el Estado de Derecho. Eso nos da una idea de esa situación y qué es lo que regresa. Y digo que es muy interesante esta forma de narrar ese libro, porque el entusiasmo de su hijo Rodrigo se rompe en el momento en que defiende con un par de amigos a una pareja que se están besando y que son brutalmente golpeados por policías en Chile. Él los defiende y un policía le pone una pistola en la sien y entonces él se da cuenta que si no se va, lo van a matar. Y a partir de este regreso esperado, de esta necesidad de incorporarse a la vida social chilena, va narrando Dorfman la situación de los muchachos. Y dice, bueno, ahora son los hijos de estos muchachos que regresaron los que se están rebelando. Y dice, termina de una manera muy... haciendo conjeturas, diciendo queda por ver qué es lo que va a pasar en Chile, queda por ver si la democracia se va a instaurar, queda por ver, y al final dice, queda por ver, aunque algunos no verán, porque muchos de ellos quedaron ciegos por las balas de goma disparados por la policía en ese momento. Esa es Chile, Juventud Rebelde, un excelente Vientos del Pueblo con fotografías espléndidas de Pablo Tarifeño, Rocío. Invitamos a nuestros lectores a acercarse a la obra de Ariel Dorfman con este Vientos del Pueblo del que acaba de hablar Andrés, y también queremos ofrecerles como lectura gratuita Alegro solo por esta semana, y ojalá las lectoras y los lectores realmente se adentren a este fascinante autor y tengan la oportunidad de quedarse en casa leyendo.